Tienes que quitar el móvil. Está en silencio, ¿no? ¿Tu móvil? Yo creo que sí. Seguro que no. No le apago y a tomar por... Está silencio. Vale. Silencio, que vamos a empezar. 1, 2 y 3. Soy Victoria Martín Bustamante y estoy aquí con mi padre, Antonio Martín Araguz. Apellidos iguales. Bueno, he estado estudiando un montón de años cine, publicidad, audiovisual en general. Y claro, mi padre sabe un montón de cosas y a veces me has estado hablando de cosas súper chulas e investigaciones que has hecho. Y la verdad es que me parecía una cosa que hay que grabar, que hay que tener grabado. Y que podamos ver, ¿no? Más adelante, tenerlo ahí como grabado. Si a alguien le interesa. A mí me interesa, yo quiero grabar estas cosas. Muy bien. Porque además, el tema de hoy, que va a durar más de un capítulo porque tiene mucha tela, es el cuarto planeta. Que es que cuando me lo ha dicho mi padre antes, yo digo, ¿qué dices? ¿Qué es el cuarto planeta? Marte, chicos, Marte. Marte es el cuarto planeta. ¿Verdad? Cuarto planeta rocoso del sistema solar, pero sí, es el cuarto planeta. Desde el Sol, hacia afuera. Y por eso he dicho, bueno, esto hay que grabarlo de alguna manera porque hay un montón de temas que me interesan un montón, que no tengo ni idea, que son completamente desconocidos para mí. Y es que tú eres una persona que ha hecho tantos estudios y tantas investigaciones tan guays que me gustaría que me las contaras y poder verlas, ¿no? El tema de Marte es como súper interesante. Porque además, ahora como ha habido toda la... Como que ha estado... Yo he visto un montón en redes sociales el tema de Artemis también, que, o sea, después de un montón de años ha vuelto a interesar a la gente el tema del viaje a la Luna. Entonces me parece un buen momento para hablar de este tema precisamente porque se está ya empezando la gente a criticar de no, nadie ha ido a la Luna nunca, ¿y ahora qué? ¿Vamos a Marte o no? Tal. Entonces me parece como súper buena época para hablar precisamente de un viaje a Marte, un posible viaje a Marte, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar. Además que tú has estado literalmente en una misión relacionada con un viaje a Marte, ¿no? La Moonwalk que me contaste una vez, me acuerdo. ¿Dónde era? Bueno, había 3 sitios. Básicamente yo estuve en Río Tinto, pero también en Marsella para hacer el entrenamiento subacuático en ausencia de gravedad. Y luego una parte se hizo en Atacama, en Chile, en el desierto de Atacama, y parte en la Antártida. ¿Ves? Cosas súper raras. Sí, porque Cosas chulísimas. es un tema muy complejo. Y tú estuviste, o sea, creo que me dijiste que estaba en Huelva, ¿no? Río Tinto. Río Tinto está en Huelva porque además aprovechamos para hacer estudios biológicos en Río Tinto, que es un río que el que no lo conozca es de color vino tinto, pero no por la contaminación minera, no, es porque allí viven unos organismos, unos microorganismos, menos que bacterias, realmente se llaman arqueas. Las arqueas, lo estudié en bachillerato, Sí. eso. Y estos son organismos extremófilos, que digamos que tienen un metabolismo totalmente distinto al conocido. No dependen de la luz solar ni de nada más que de un elemento. Y están en el río. Están en el río, efectivamente. Claro, y por eso para investigarlo para Marte funciona. Funciona porque realmente si hubiera vida en Marte, que no se ha demostrado, luego lo podemos hablar, tendrían que ser organismos extremófilos. Digamos que metabolizan el hierro y los desechos de hierro de unos microorganismos son a su vez digeridos por otros microorganismos. O sea, es una especie de ecosistema que se van reciclando. Y como el hierro es de color rojo, el río Tinto tiene altísimas concentraciones de hierro. Pero en Marte también está hecho de hierro, ¿no? Sí, el color rojo de Marte es por el óxido de hierro de la superficie, porque Marte es un planeta que está absolutamente oxidado por las condiciones geológicas y la radiación, y por eso se ve rojo. O sea que es igual que el río, básicamente, parecido. Lo único que es que en Marte no hay agua. Ah, bueno, básicamente. Una pequeña diferencia. Hubo en su día probablemente grandes cantidades de agua, pero lo cierto es que desde hace al menos 2.500 millones de años no existe más que el agua congelada debajo de la superficie. ¿Y tú cómo sabes todo esto, papá? Hombre, solo han estudiado las sondas que han ido. Han ido un montón de sondas. De hecho, Marte es el único planeta que está habitado por robots. Ahora mismo está el Perseverance,
Curiosity es un vehículo que se mueve, porque hay también orbitadores que están dando vueltas y otros que son landers, que están fijos, ¿no? O sea, son como mini tractores Bueno, que andan por... tiene el tamaño de un coche, ¿eh? Pesan 1,5 toneladas. O sea, en la misión esta Moonwalk, Sí. que, o sea, me dijiste que era de INTA, ¿no? De la INTA. No, era de la Agencia Espacial Europea. INTA es un organismo español, dependiente del Ministerio de Defensa, fui con comisión de servicio, pero tiene una rama civil de investigación, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que son los que se dedican a la astrobiología. Es el CAB, el Centro de Astrobiología, que está asociado a la NASA, porque este sí depende de la NASA. Es un centro que está intentando encontrar rastros y restos de vida extraterrestre. Dios. Como el Área 51. Eso es ciencia ficción. No existe. No existe. ¿No existe el Área 51? Ni existen los extraterrestres ni los platillos volantes. Vaya, por Dios. Porque, por pura lógica además, ¿eh? Y lo voy a decir, si una civilización está tan súper avanzada que es capaz de llegar a millones de años de distancia, no van a ser tan tontos de usar platillos volantes que se les cae en un desierto. O sea, es que Ya. Pero años luz, ¿no? De distancia. millones de años luz, pues. ¿Cuánto es un año luz? Para Un año luz es entendernos. lo que recorre la luz en un año. Eso, ¿cuántos kilómetros son? Pues tú calculas 300.000 kilómetros por segundo. Pues todo eso en un año es lo que recorre. Son distancias. Lo que pasa es que luego, a la hora de la verdad, a nivel cósmico, es inconmensurable. La estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 7 años luz. Que eso significa que un viaje a una velocidad más alta de la que se puede conseguir ahora tardaría 70 años en llegar, ¿eh? O sea, que son distancias que son inconmensurables. De haber una civilización tendría que ser fuera de la galaxia, o sea, mucho más lejos, y utilizar tecnologías que ni siquiera nos podemos imaginar ahora mismo. Claro. O sea, que eso de los platillos volantes, como un avión que se estropea, es absurdo. Una civilización súper avanzada es que ni te enteras que está, porque tiene mecanismos para no pasar. O sea, que es posible que existan y no los veamos. Hay un libro que se sabe que efectivamente que habla de la paradoja de Fermi. Fermi era un premio Nobel, físico nuclear, de origen italiano, pero trabajaba en Estados Unidos, que describió 100 posibles formas por las cuales se justifica que no podamos saber si hay extraterrestres o no. No una, 100. 100 y pico. Por si Y son por eso pocos. se llama la paradoja de Fermi, porque él decía, si el universo está lleno de civilizaciones y muchas de ellas son inteligentes, aunque solo sea por estadística, ¿por qué no hay nadie aquí? Nosotros, solitos. De momento la única civilización inteligente y la única evidencia de vida en el universo solo existe en la Tierra. Por eso es importante, si el Marte se encontraran evidencias de vida, pues abriría la posibilidad de que sea aquí y en Marte ha habido vida, pues es posible que pueda haber en otros sitios. Pero de momento no se ha encontrado ninguna evidencia sólida que justifique la existencia de vida fuera de la Tierra. Entonces tú estuviste como médico, ¿verdad? Como director médico en el Moonwalk, la misión. En estas misiones, que son de campo, yo fui como director médico. Entonces ahí te enteraste de cosas. Pero que al final acabas haciendo de todo, porque éramos un grupo de 7 países europeos y algunos pues se dedicaban a un tema concreto y yo, que afortunadamente yo me consideraba un médico de gente sana, pues tenía tiempo y al final acabé trabajando en ingeniería, telecomunicaciones. O sea, me dijiste que habías hecho como estudios, ¿no? De medicina aeroespacial también. Bueno, no, es que yo en mi profesión hice la especialidad de medicina aeroespacial, aparte de la especialidad médica, claro. Y por eso fui a esta misión, porque querían un médico que aparte de ser hospitalario y tuviera experiencias de medicina, en este caso de neurología, que tenía mucha relación con la inteligencia artificial, la robótica y eso, pues un médico que de alguna forma también tuviera formación aeroespacial. ¿Y cuántos días estuvisteis? Estuve pues, seguidos un mes y luego trabajos fuera, ¿sabes? Que eso sí, a la hora de repartir los bocadillos en el campo,
aparecían tíos que no los habíamos visto en toda la misión, ¿sabes? A la comida sí, ¿no? A la comida sí. Bueno, y volviendo un poco al tema de Artemis, claro, Sí. o sea, ¿qué tiene de especial Marte? Porque, o sea, la Luna sí, todo el mundo le encanta. Sí, pero eso también está bien, pero hasta ahora la Luna ha sido un sitio de exploración y no ha ofertado grandes cosas a la humanidad. Porque se está investigando ir a Marte, o sea, ¿qué tiene de especial? Bueno, esa es la pregunta que me hago yo. Podría ser Venus, podría ser... No, Venus es imposible. Venus es un planeta, el más próximo a la Tierra, por cierto, por eso. está más próximo que Marte, pero tiene un pequeño problema, y es el que más se parece en tamaño, son casi gemelos. Pero tiene una capa atmosférica tan brutalmente densa que las temperaturas en la superficie son de más de 400 grados. Hostia, Las calor, naves, calor, ¿no? sí, las naves que han llegado Desintegradas. a los 20 minutos estaban deshechas. Han mandado fotos, pero no han sobrevivido. Es que se funde el plomo, Es como ir a Sevilla en verano. más o menos. Sí. Entonces, ¿Marte qué? Marte tiene, Tiene sí, cosas, ¿no? Marte tiene cosas. Tiene Marte, primero, pero es muy hostil, ¿eh? Marte tiene la, digamos, ventaja de que es un planeta muy estudiado desde el punto de vista de las ondas robóticas y llevamos ya un montón de años estudiando. También es verdad que el 50% de las misiones a Marte han fracasado. ¿Por? Porque se han estrellado, se han perdido, es que está muy Se han lejos. perdido. Es verdad, o sea. Nada, es que me he perdido aquí, Entonces, ¿qué en el ocurre? espacio. El interés de Marte es, primero, encontrar de alguna forma una cierta relación en la evolución del sistema solar, porque tiene una geología peculiar, pero al final es parte del sistema solar. Entonces hay cosas que tiene Marte que la Tierra no tenemos. Segundo, tiene esa posible respuesta a si hubo hace millones de siglos posible vida, digamos, en Marte. No marcianitos verdes de estos así, ¿no? Sino, digamos, microorganismos. Eso es marketing, ¿no? De la NASA. De la NASA. No de la NASA, de Estados Unidos, que son muy peculiares en ese sentido. Todavía no se ha encontrado ninguna evidencia sólidamente científica que haya demostrado ni que exista ni que hubo vida en Marte. Hay algunos elementos, pero claro, encontrar moléculas orgánicas no significa que haya vida. Hay también emisiones de metano. El metano en Marte Esos son gases, eso no es son vida. gases, pero es un gas que está asociado a la vida. El metano lo suelen fabricar Las vacas. y otras cosas. Pero en Marte hay emisiones, pero pueden ser también de origen geológico. Imaginas ¿sabes? vacas en Marte. Pues, sería cachonda. Vacas verdes. Sí, sería genial. El espíritu humano siempre ha querido descubrir nuevas cosas e invadir, porque es evidente que siempre que ha habido una expansión, un descubrimiento, una colonización, al final el más fuerte es el que ha impuesto sus costumbres. Véase Roma, véase los conquistadores españoles, véase... La historia está ahí, la puede leer quien quiera. Pero en Marte es distinto, porque estamos hablando de un planeta que primero, si no sabemos si tiene vida, no sabemos todavía, si vamos nosotros y llevamos bacterias terrestres, claro, podemos contaminar el planeta. Y por mucho que esterilices los equipos, nunca aseguras una esterilización completa. La vida se abre paso en todas las circunstancias. Menos en Venus. Menos en Venus, salvo que haya organismos que vivan a 4.000 grados. Que aquí en la Tierra los hay, que viven en los volcanes. Las cucarachas dicen que pueden sobrevivir a bombas nucleares. Pues fíjate. Y luego viene la segunda parte. Nosotros podemos contaminar el planeta y entonces al final va a ser un planeta contaminado por vida terrestre. Pero puede ocurrir al revés. Si hay vida en Marte y son gérmenes o microorganismos o como les queramos llamar, que están acostumbrados a vivir en situaciones hostiles y realmente comprometidas, si las traemos a la Tierra y se encuentra, aquí hay agua, aquí hay gente, aquí hay comida, ¿qué puede pasar? Ya. Eso no lo podemos saber. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Da un poco de miedo? No lo había pensado, qué miedo. Claro, eso es así. Entonces, eso es un tema
que bueno, no es el momento quizás ni eso, pero lo cierto es que el interés es descubrir y encontrar, primero, nuevos recursos, que haya materiales raros. Segundo, encontrar un poco las pistas geológicas que puedan haber explicado el origen del sistema solar, incluida la Tierra. Y tercero, pues muchas veces, ¿por qué vamos a Marte? Bueno, pues porque está ahí. Claro, ya, o sea, no hay ningún tipo de carrera espacial a Marte, ¿no? Ahora no hay carrera espacial. Solo les interesa a la NASA. A la NASA y a la industria privada, ¿eh? Ahora es muy potente. SpaceX, por ejemplo, ha apostado mucho por un viaje a ¿Y Marte. por qué quieren ir a Marte? A descubrir cosas. Yo creo que para intentar encontrar recursos, pero yo creo que es una fantasmada, porque es verdad, o sea, quiero decir, hay que tener un objetivo un poco más serio. Vamos a ir a Marte porque en la Tierra no cabemos ya los seres humanos y necesitamos encontrar otro sitio. Y el sitio más parecido es Marte, aunque no se pueda vivir, pero podemos intentar construir bases allí ¿Por qué permanentes. dices que es parecido a la Tierra? ¿Qué tiene de parecido? Pues tiene de parecido que es redondo. Segundo, que tiene una pequeñísima atmósfera. Tercero, que tiene un núcleo ferroso, pero y posiblemente tenga agua sólida, porque allí la presión atmosférica es tan baja, es el 0,6% de la terrestre, pasa del hielo que está bajo tierra, que sabemos que hay, porque hay casquetes, hay CO2, o sea que hay posibilidad de que haya agua, pasa directamente a gas, no pasa por una forma transicional, por la falta de presión. Entonces, sí, es así. Pero eso pasa en la Tierra, ¿eh? En la Tierra tú te subes a, no sé si son 20 kilómetros en la estratosfera y la sangre te hierve. No porque se caliente, sino porque no hay presión. Qué horror, qué horror. Y el líquido se transforma en gas. Entonces se llama el límite de Armstrong. Entonces, que me parece una paleta, pero nadie ha estado en Marte nunca, personas. No. Nadie jamás. Es más, ni siquiera los robots que hemos mandado, con todo lo avanzados que son, nadie sabe todavía cómo volver de Marte a la Tierra. No han traído a ningún robot a la Tierra de vuelta. Se han quedado allí. ¿Y qué hacen? Mandando datos, digamos, por radio, por los sistemas de comunicaciones, pero muestras marcianas, que las hay. Claro, Pero, ¿y cómo han llegado las muestras marcianas si no ha pues vuelto? eso es muy curioso. Pues hace millones de años dicen que pudo haber un cuerpo celeste que chocó con Marte y desprendió trozos de rocas y algunas han llegado a la Antártida. Qué guay. Por eso estuvo ahí la investigación también. Sí, en la Antártida se encontró un meteorito que investigó, se vio que era de origen marciano por la composición química y tenía dentro, en el microscopio electrónico, como unas bacterias, ¿sabes? En forma de bacterias. Pero muertas. No eran bacterias, eran formaciones geológicas Ah, eran piedritas. que tenían una característica peculiar, que eran magnetitas, o sea, de estas que se orientan con los campos magnéticos, ¿sabes? Mira, la Tierra tiene un núcleo ferromagnético que es líquido y gira, y eso genera unos campos magnéticos que nos protegen de las radiaciones solares y cósmicas. ¿Qué es una radiación cósmica? La radiación cósmica son núcleos de metales, sobre todo hierro, acelerados llaman a velocidades relativísticas, cerca de la velocidad de la luz, que tienen una altísima capacidad de penetración y de ruptura del genoma. Son partículas. Si nos diera un chorro de un fenómeno cósmico extremo, te puedo asegurar que la vida no existiría en la Tierra. Dios, qué miedo. ¿Y cómo se puede ir a Marte? Si no pueden volver, porque estamos, o sea, no entiendo. Por eso casi todo lo que se dice sobre Marte Es mentira. no es que sea mentira, pero no está dentro de lo que es la realidad. La realidad de las cosas no es lo que digan los ingenieros ni lo que digan los técnicos de la NASA. La realidad de las cosas viene marcada por las leyes inviolables de la física. Quiero decir que si la luz tiene un límite no puede sobrepasarlo porque es imposible, salvo que haya una tecnología inimaginable. Entonces, si no puedes pasar de 300.000 kilómetros por segundo, que es el límite máximo conocido de la teoría de la relatividad. ¿Qué ocurre? Que para ir a Marte necesitas una serie de circunstancias, las limitaciones físicas,
las limitaciones biológicas. El ser humano no está diseñado para vivir en Marte. Y o sea, había una cosa que era como la enfermedad de no sé qué, ¿no? De los Sí, astronautas. luego por eso te digo que son las limitaciones biológicas y luego las limitaciones de la ingeniería, claro. Y además hay dos tipos de radiaciones, las previsibles, la radiación solar, un poco la del espacio profundo, porque el cosmos es pura radiación. Y luego están las imprevisibles. El Sol tiene de repente tormentas solares que te aumentan el riesgo de radiación de una forma brutal y además tienes 8 minutos para reaccionar, porque el Sol está cerca. Y luego las partículas estas cósmicas, esas no se pueden predecir porque vienen del espacio profundo y no sabemos. Pues el problema es que si tú pones una barrera, rebotan y se transforman en radiación secundaria, que a veces es más peligrosa que la original. O sea, ¿cuánto se tarda en ir a la Luna y cuánto se tarda en ir a Marte? Buena pregunta. Ese es el inicio del problema. Ir a la Luna, 380.000 kilómetros. En un viaje normal son 3 días. Llegas a la Luna, estás allí una semana. ¿Tardó más en ir a Francia en autobús? Pues eso, no te creas que es tanto. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros. Estamos hablando de 380.000 kilómetros a la Luna, que es la distancia más larga que ha alcanzado el ser humano hasta ahora. Marte está a 55 millones de kilómetros. Y el viaje no dura 3 días, dura 9 meses de ida y otros 9 meses de vuelta. Y luego además las órbitas de Marte y de la Tierra no son concéntricas, son elípticas. Entonces tienen que estar los dos planetas lo más próximo posible para que los lanzamientos recorran la menos distancia posible, porque la máxima distancia a la que está Marte son 400 millones de kilómetros, de 55 a 400 millones. O sea, que hay que estudiar el punto... Eso es lo que se llama las ventanas de lanzamiento y esperar a que los planetas estén, digamos, en lo que se llama aproximación de perihelios, que es cuando las órbitas están más próximas. Y eso pasa cada 2,6 años. 2,6. Pero el problema es que para llegar allí necesitas combustible. Para estar allí necesitas combustible, porque allí no hay gasolineras. Y luego para volver necesitas combustible. ¿Eso qué significa? Que te tienes que llevar el combustible de ida, guardar el de vuelta y tener una reserva para consumo allí, porque allí no tienes. ¿Qué ocurre? Que eso, hay una ley, que es la ley de Tsiolkovsky, ¿sabes? Tsiolkovsky, que es un profesor griego, el ruso, que era sordo, iba con una trompetilla, ¿sabes? Y el tío a principios del siglo hizo la ecuación suya, ¿sabes? Que se llama la ecuación del cohete, que se basa en la tercera ley de Newton. O sea, toda acción tiene su reacción. O sea, para que un cohete salga tiene que echar gases, como cuando comes fabada, más o menos, para propulsarse. ¿Qué ocurre? Cuanto más propulsión necesitas, más gasolina. Y el volumen del cohete empieza a ser más mayor, más grande, y más gasolina y más peso. O sea que al final, las naves Apolo, las de la Luna, el 95% de la masa de despegue era combustible, ¿eh? Dios. Y que llevaban como unas especies de cosas enormes con gasolina. Los cilindros que tienen, ¿no? Claro, la capsulita era una cosa pequeña arriba y todo lo demás era combustible. Que además, a medida que lo vas consumiendo, tienes que ir echando las etapas, las tienes que ir desechando, porque eso quita peso y eso significaría más consumo de combustible. Y luego, los problemas psicológicos de un viaje a Marte. O sea, tú imagínate estar en una furgoneta, 4 tíos viviendo durante todos 3 años. O sea, los conflictos que tienen que salir, que no se han medido, pero la psicología humana no permite tampoco ese aislamiento, ese estado constante de riesgo, ese ambiente extremo. O sea, que es que eso tampoco se ha estudiado, ¿sabes? Entonces, ¿por qué están tan interesados en Marte si es difícil? Bueno, Marte ahora no es que sea difícil, es que es imposible. Directamente. Categórico. Si tenemos en cuenta las limitaciones técnicas, físicas
y biológicos actuales es imposible, diga lo que diga. ¿Y quién está, o sea, quién es la persona, bueno, la organización que más está investigando esto ahora mismo? Bueno, ahora la NASA y la ESA. La NASA. Y la ESA, efectivamente. ¿Qué ocurre? Cuando vas al espacio tienes que tener en cuenta 3 elementos. El sitio donde vas, que es el espacio, dónde vas, que es la nave, y quién va, que es el astronauta. ¿Y cuál es el punto más importante de la misión? El astronauta. El ser humano nunca ha vivido en esas circunstancias. No estamos diseñados para eso, porque nosotros necesitamos una gravedad, que es la propia de la Tierra, necesitamos una mezcla de gases. Por ejemplo, en Marte no hay oxígeno, es CO2, entonces necesitamos oxígeno, es lo contrario. Sí, lo que generamos Claro, nosotros. necesita una gravedad para no perder masa muscular, necesita no sé, una serie de circunstancias que no se dan en el espacio. Es un medio extremadamente ¿Y hostil. tú qué crees que hace falta para poder conseguirlo? Tiempo. ¿Y si nos morimos antes todos? Pues nos tendremos que fastidiar. Pero falta lo más importante, ¿sabes cuál es? Lo dijo von Braun. ¿Sabes quién era von Braun? Von Braun fue el que era un nazi, que lo recogieron los americanos de la Segunda Guerra Mundial y le nombraron director del programa espacial de la NASA. ¿Cómo? El director del programa espacial de la NASA y fue el que diseñó el cohete que fue a la Luna, el Apolo. Pero no se llevaban bien los nazis y los estadounidenses. Bueno, a este le nombraron estadounidense al día siguiente, o sea que, hombre, a los americanos les interesaba un genio de la astronáutica y entonces... Para la carrera espacial. Para la carrera espacial. Y fue el que diseñó la carrera espacial de la llegada a la Luna, ¿sabes? O sea, la nave. La nave, no el Apolo exactamente, sino el cohete, ¿sabes? ¿Y qué es el Apolo si no es el cohete? La la misión, ¿no? Es el sistema completo. Pero el 13, o sea, él diseñó el del 13, el del El Apolo 13. diseño, el cohete era más o menos el básico. Luego cada misión tenía un nombre. El Apolo 1, que se incendiaron en tierra y se murieron los 3 astronautas. Mi vida, pero bueno, pues sí que le salió bien coger al nazi y a los Le americanos. salió que no veas. Les criticaron mucho, pero no al nazi, sino a la NASA. 12 tíos han andado por la Luna. ¿Ah, sí? 12 personas. De cada 3 que iban, 2 bajaban, 1 se quedaba arriba. Ojo, imagínate ir a la luna y que te toque quedarte arriba. Qué putada, ¿no? Sí, el hombre más solitario del mundo, decían que era Ya, total. el que se quedaba en el control de la nave, ¿sabes? Pues nada. Y bueno, pues la verdad es que fue un programa que tuvo mucho éxito, pero lo cierto es que en 50 años nos ha vuelto, más de 50 años, hasta han vuelto los de Artemis, pero Artemis ha ido a orbitar la Luna, ni siquiera han aterrizado, o sea, estamos un poco todavía volviendo al paso. Pues tú imagínate ir a Marte, para lo cual no tenemos ni nave. La atmósfera de Marte es demasiado débil para usar paracaídas, por ejemplo, pero lo suficientemente sana para tener que usar cohetes para aterrizar. O sea, que es muy complicado y ese momento del amartizaje... En vez de alunizaje, amartizaje. Los llaman los 7 minutos de terror. ¡Qué dramáticos! Porque tienes que usar una especie de grúa robótica con cohetes, unos paracaídas supersónicos, o sea, que es muy complejo. Paracaídas supersónicos. Los 7 minutos de terror, por eso han fracasado el 50% de las misiones. El 50% de las que han ido han fracasado. ¿Y esos cuántos han sido? ¿Número? 50 y tantas. 50 misiones han fracasado. Bueno, 25 han fracasado. Han llegado, me parece, la última, han fracasado más. Creo que han llegado 19 o 20. Ostras. Dijo von Braun, el que creó el nazi, y que luego fue americano. El nazi americano, Chris. Dijo, estamos empezando... hay 2 cosas importantes en la carrera espacial. La burocracia y la gravedad, dice. Y la gravedad estamos empezando a entender. Pero la burocracia... La burocracia dijo que no iba a entender nadie. Olvídate. Fuimos a la Luna por un problema Porque les interesaba más que otras político. cosas y ya está. A Kennedy se le puso entre ceja y ceja que había que ganar a los rusos y entonces, claro, 500.000 personas empezaron a trabajar en la NASA con toda la cantidad de recursos. Y se vendió con muchísima propaganda para que todo Pero el luego mundo a partir del apoyara Apolo esto. 12 ya no hubo tanta... Ya
Y de hecho Nixon cortó el programa. Tenían que haber habido 3 o 4 vuelos más a la Luna y no los cortó. La gente ya no quería... No quería gastarse el dinero, ni veía las noticias, les importaba 3 narices todos. Otra cosa, las comunicaciones a Marte pueden tardar 40 minutos, ¿eh? No es como coger el móvil, Pepe, no. Si el planeta está lejos, o sea, a la velocidad de la luz tarda 40 minutos en la máxima separación. Entonces no puedes depender de lo que te digan los de la Tierra porque te has muerto 20 veces. Ahora sé muchas cosas de Marte, bueno, no tantas como Elon Musk, pero poco a poco, picando piedra. Bueno, Elon Musk es un fantasma, ¿eh? Pero sabe cosas de Marte, yo no. Si supiera algo de Marte, se daría cuenta de que lo que dice es una perdón. ¡Bif! Pero ¿cómo puedes decir que en la década de los 2030 vas a mandar a miles de personas a Marte para fundar una colonia? Ahora es cuando pongo la musiquita de parón para publicidad. Ta, 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 Es que hay que ser realista. Lo primero es ser realista y que las cosas hay que ir haciéndolas muy despacio, poco a poco. Y dice que quiere geotransformar Marte. O sea, quiere poner allí... Lo que sea que signifique eso, ¿no? Pues es muy fácil, que como Marte no tiene atmósfera, no tiene oxígeno... Quiere crear una atmósfera. Quiere plantar no sé cuántos miles de millones de árboles para que los árboles reciclen el CO2, se forme oxígeno y aumente la temperatura, y como que eso se hace de un día para otro, o sea, ir humildemente y sobre todo muy despacio y paso a paso. No decir, no, yo el año que viene voy a ser el Papa, joder, pues, va a ser muy difícil, pues ya hay uno primero y luego... pues no creo que me elijan a mí. O sea, puedes ser realista y decir, sí, yo quiero ser el Papa, pero la realidad me dice que no lo voy a ser en la vida, joder, o sea, que es así, joder, por mucho que quieras. O sea, que por mucho que quieras no es lo que tú quieras, es lo que tú puedas. Y el ser humano no puede luchar contra la física, ni contra la biología. Claro. No sé. Pues nada, ¿nos gusta la NASA? A lo mejor es que soy un poco... como se dice, un poco... ¿Negativo? Pero la vida me ha hecho ver que las cosas no son tan fáciles como parece, para nada ni para nadie. Todo es mucho más complicado de lo que parece. Además hay una explicación científica de esto, ¿eh? Se llama las teorías del caos. Teorías del caos o ciencias de la complejidad, que significa que las cosas vistas parcialmente parecen fáciles, pero luego todo junto genera una complejidad que es absolutamente incontrolable e indemostrable. El efecto mariposa se llama también. Esa física del caos está dentro de las leyes, digamos, de la naturaleza, pero que no son deterministas, son absolutamente caóticas, con lo cual el ser humano no es capaz de controlar eso, ¿eh? No podemos controlar el tiempo ni podemos controlar nada como para controlar un cambio de entorno planetario. O sea, es que queda clausurada esta conferencia o lo que sea. Conferencia o lo que sea. Nada, gracias. Adiós.